Señoras, señores, amigas, amigos, muy buenos días. Soy Max Torrico. Como siempre, les doy la cordialísima bienvenida a Convergencia por Canal 48 Unitep Televisión y recordarles que a través del cable en Interactiv estamos en el 45. El día de hoy agendamos un tema interesante, un análisis seguramente que les va a gustar de dos especialistas en materia. La crisis política, económica y social en el país. Básicamente el tema político y económico, obviamente que tiene connotaciones de carácter social. Precisamente estos hechos se producen porque en esta parte del mundo hay gobiernos con tinte socialista, estos gobiernos populistas que piensan como Carlos Marx, gobiernan como Stalin y viven como Rockefeller. Vean el caso paradigmático de Venezuela, de Nicaragua, lo que ha ocurrido en la Argentina, el Brasil y obviamente Bolivia. Vamos a tocar este tema, la coyuntura política, económica y social en el país. Reitero, dos invitados especiales. En principio, la cordialísima bienvenida a los primeros días al doctor René Jaldín, analista político. René, buenos días, bienvenido. Max, buenos días, querido televidente. Un gusto compartir con Alfredo, un amigo y compañero de estar siempre curiosos en lo que sucede en nuestro país, y va a ser pues un placer ver el aspecto económico y también por supuesto los aspectos sociales junto a ti, Max. Bueno, también la cordial bienvenida, los buenos días al licenciado Alfredo Mancilla, reconocido docente universitario de nuestro medio, además un hombre que permanentemente está haciendo análisis económico y político de lo que ocurre en el país y esta parte del mundo. Alfredo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Max, doctor Jaldín, estimados televidentes. Importante hacer reflexiones en función de la economía, en función de ciertos elementos que son parte de la estrategia, de la táctica, de la operación, que en un momento de análisis pueden ser negativos, pero también hace mucho el diseño, la conducción, cómo se va aprovechando los elementos sobre los cuales se puede hacer desarrollo económico y, por supuesto, asociado al tema humano-ambiental. Bueno, René, ¿cuál es tu análisis primero general inductivo respecto a lo que está pasando en el país? Yo muchas veces lo he manifestado de que el peor enemigo de un gobierno no es un partido político, sino la economía de un país. Y parece que en materia económica estamos relajándonos demasiado aceleradamente, muy a pesar de que desde el Banco Central de Bolivia, desde el Ministerio de Economía, nos dicen que la situación no es tan mal que digamos en Bolivia, pero las cifras, los datos nos dan aquello. Además se replica el comportamiento económico del gobierno del presidente de facto, Hugo Banzer Suárez. Altos precios de las materias primas, despilfarro, endeudamiento externo terrible. Tú sabes que cuando Banzer de 1.000 nos endeudó a 4.500, el actual gobierno la deuda externa lo tomó con 2.000 millones de dólares. Ahora, según datos del INE y del Banco Central, estamos por los 22.000 millones de dólares de deuda externa. Y los políticos de oposición obviamente dicen que no es así, es 34.000 millones de dólares. Entonces, si tú notas, es terrible, histórico seguramente lo que pasa en materia económica en el país, porque nunca, en Bolivia, nunca, desde la fundación de la creación de la República, Bolivia ha tenido semejante endeudamiento externo. ¿Cómo lo ves este comportamiento? Te reitero, de relajación en materia económica, no sé si estamos con inflación, estanflación, la figura económica seguramente nos va a pintar mejor, Alfredo. Pero ¿cuál es tu lectura general de parte tuya? Bueno, empezar diciendo que es de lamentar la situación que vivimos los bolivianos, y más aún cuando vemos que al estilo tradicional, si usted le pregunta a la gente afín al gobierno o a los funcionarios del gobierno, nos pintan que estamos viviendo poco menos que en el país de las maravillas. Es más, todos los días vemos la propaganda, cómo este gobierno se autoeleva a través de hacernos creer que hemos sido, y de hecho lo somos, uno de los países que más crecimiento ha tenido en esta parte de la América, juntamente con Paraguay, que es creo el único que nos ha superado algunos de estos años, el Perú lo propio y Panamá. Entonces, ahí mismo yo agarro y digo la primera gran diferencia con lo que hace este gobierno.
porque el gobierno cuando propagandiza a través de los spots, de los discursos del propio Evo Morales, enrostrándonos a todos los bolivianos que este habría sido uno de los gobiernos del proceso de cambio que ha generado este bienestar económico, decirle y preguntarle al presidente y a sus funcionarios, ¿cómo es posible que Paraguay, Panamá y Perú, gobiernos neoliberales sin procesos de cambio, han tenido igual o mejor crecimiento que Bolivia? Por lo tanto, la primera constatación que hay que decirle al estimado ciudadano es que evidentemente tenemos un crecimiento que nada tiene que ver con Evo Morales o con su proceso de cambio. Es simplemente que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, con un proceso casual que le ha tocado a este gobierno, al igual que al general Banzer, que durante su septenio tuvo grandes precios en nuestros hidrocarburos, en esas materias primas que seguimos siendo los exportadores monoproductores de materias primas, lo que en estos días ha traído un fuerte debate sobre el estado rentista, seguimos siendo y viviendo del extractivismo, de los minerales, de los hidrocarburos, cuando no incluso de deforestar nuestros bosques. En fin, todo esto ha generado que este gobierno, a lo largo de estos casi 10, 11 años, sobre todo los primeros de Evo Morales, ha tenido esta gran suerte de esos precios elevados. La otra gran lotería que le ha tocado al gobierno de Evo Morales es que se le ha entregado el sacrificio, la siembra de anteriores gobiernos que habían hecho exploración y descubrimiento de los pozos petrolíferos y sobre todo gasíferos, que es de donde tenemos estos ingresos, porque este gobierno, esta es la segunda gran verdad, no ha descubierto un solo nuevo pozo de gas, no ha hecho una nueva inversión que genere y garantice esos ingresos grandiosos. El tercer otro tema es que este gobierno ha heredado, y tú debes tener cifras, Alfredo, los menores índices de endeudamiento. Incluso hemos tenido perdonazos, entre comillas, de las deudas para el HIP y todo aquello, y este gobierno nos va a dejar con esos niveles de deuda que tú acabas de informarle a la población. Por lo tanto, si eso es así, y este gobierno, esa jauja, esos ingresos económicos, en lugar de invertirlos en los sectores productivos que te generen y te garanticen nuevos ingresos a futuro, ha agarrado esos dineros y los ha hecho, como decimos, botar al aire para darnos una imagen de un nivel de vida superior a los anteriores gobiernos. Y lo único que ha desarrollado es lo que yo llamo la burguesía comercial. ¿Quién no vende o trae cosas de la China, de la India o de Chile, de Iquique? Entonces tenemos una burguesía comercial que se vende todo, desde ropa usada, que lo veo en todos los mercados, hasta grandes comercios de todo tipo. Parece que, digo, ¿para qué vas a ir a Miami o vas a ir a grandes centros o a la propia China, donde dice que hay grandes mercados, no tengo todavía oportunidad de conocer, pero si aquí tienes todo eso, o aquí cerquita en Iquique, o vas a las áreas libres de Panamá? Entonces, en eso están involucrados grandes sectores de comerciantes bolivianos, gracias a esta política de despilfarro y de haber mantenido incluso una situación cambiaria que favorece a este sector. Terminaría diciendo, para darle oportunidad y seguramente mayores luces nos puede arrojar Alfredo, es que esa jauja, ese momento de tantos ingresos ha terminado, ha concluido, pero el gobierno, pese a que tiene expertos, seguro estoy, porque no son tontos, no quiere tomar el toro por las astas. Como ahora encima de ello tenemos años electorales, no pues imposible que el gobierno quiera hacer algunas medidas de ajuste saludables, correctas, responsables para con el país, sino todo lo contrario. Ha empezado a seguir lanzando dinero para el consumo, ha empezado a aumentar los empréstitos para seguir manteniendo este nivel, esta burbuja que ya por fortuna en América Latina lo conocemos, lo que ha sucedido incluso con la burbuja en los propios Estados Unidos, y sabemos que estamos viviendo un bienestar, entre comillas, artificial, y que lastimosamente el próximo gobierno, cualquiera que sea este, le va a estallar en la cara. Bueno, Alfredo, primero decirte de que tú y yo sabemos de que la economía no es de izquierda ni de derecha.
¿verdad? La economía es ciega, no tiene espíritu. Y desde ese ángulo se vienen seguramente días especiales para el país. Primero, desde el 2019 empezamos a pagar la deuda externa. Y seguramente va a sorprender el comportamiento que va a tener el país en materia económica a la gente del gobierno, a los actores políticos y también económicos del país. Pero hay un elemento importante, seguimos siendo, como decía René, seguimos siendo un país rentista, no hemos cambiado de comportamiento, no somos un país productivo, lo correcto era un viraje al sector productivo. Y otro elemento importante es que parece que desde el gobierno no quieren asumir la realidad, están utilizando la política del avestruz, no quieren aceptar que el invierno llegó al país, siguen en la gran fiesta del consumo. ¿A dónde vamos a aterrizar económicamente hablando con estos comportamientos y con este compromiso que vamos a empezar a asumir el 2019? Bien, es importante hablar cuando hay crisis económico, social, política. Esta es una crisis longitudinal. Si revisamos la historia económica, los ciclos económicos, la relación de los agentes económicos, siempre hemos tenido una gran crisis porque no hemos sabido expandir la economía. Utilizar la matriz de Leontief, la expansión económica que es distinto de crecimiento económico, no hemos desarrollado un sector cuaternario que resume la formación del recurso humano, que resume esa perspectiva de hacer competitividad en el largo plazo. Nos hemos caracterizado por ser coyunturalistas. Entonces, el patrón de relacionamiento con el mundo exterior no lo hemos sabido aprovechar y nos hemos dedicado a explotar y exportar materia prima y consumir producto acabado. Balanza de pagos deficitaria históricamente, los últimos años también, porque sencillamente no hemos sabido gestionar los proyectos de desarrollo. Y cuando no sabemos darle viabilidad, generar la fiabilidad con la respectiva gestión de riesgos, no vamos a avanzar. Eso depende mucho de la gente, de los agentes económicos. Los que definen la elección de un presidente son la población. Y esa población muchas veces, desde el ángulo de la ignorancia, vota por el amigo, vota por el compadre, pero no vota por la institucionalidad, no vota por la visión, no vota por la parte técnica, la interdisciplina, la transdisciplina, que deberían ser fundamentales. En nuestro medio, para resumir el aspecto democrático, entre comillas, político, tenemos que considerar algo que es indispensable. Si un sujeto no tiene visión, es complejo hacer desarrollo. Visión para el diseño, para la construcción, para la conducción, para el aprovechamiento de la brisa favorable en relación a las relaciones internacionales. No hemos tenido estadistas. En algún momento se habla de Víctor Paz Extensor o de más situaciones, pero cuando uno revisa la historia de Bolivia nos damos cuenta que hemos tenido demasiados cretinos y los que parecían cretinos han sido más estrategas porque sencillamente nos han hecho perder menos territorio. A veces recordemos, nacemos una vida republicana con más de 2.300.000 kilómetros cuadrados y hemos perdido aproximadamente 9 países europeos. Teníamos una densidad de un habitante por cada 2 kilómetros cuadrados. La gente, como es menester, concentrada en las grandes ciudades. ¿Y qué pasaba en fronteras donde estaba la riqueza, el insumo para generar valor añadido? No lo hemos cuidado. Y algún presidente ha sido catalogado como imbécil, vamos a decir el caso de Melgarejo, pero también era ingenioso para tratar de evitar las invasiones que lleguen hasta La Paz, a Cochabamba y que nos quiten más territorios si nos ponemos a razonar. Entonces, catalogados de sujetos nefastos, pero que en definitiva en el choque de intereses de la economía política solamente han castigado a algún estuprador, a algún abusivo, ¿no es cierto?, que era parte de la realeza de la familia boliviana y que escribía la historia y lo han hecho pasar por malo, por ejemplo. Entonces no levantamos nombres por respeto a esas familias, pero nos damos cuenta perfectamente los que leemos la historia de Bolivia. Entonces, si no tenemos la figura clara, ¿cómo podemos avanzar en este constructo de hacer economía? Si no tenemos gente institucionalizada, ¿cómo hacemos economía? Para diseñar un proyecto tenemos que ver las viabilidades que van desde la oportunidad de mercados hasta lo que es el manejo del cash flow o el flujo de efectivos en distintos escenarios para ver los retornos. Y si el proyecto es social, hay que buscar el menor costo, eficiencia.
y estamos hablando de beneficiarios, de promedios, de hacer un costo anual equivalente. ¿Y cuántos saben hacer eso, Max? Yo soy profesor 26 años, viajo al exterior a dar cátedra y me doy cuenta que en nuestro país ha disminuido la formación del recurso humano. La gente quiere pasar de curso porque es parte de un cogobierno, porque está buscando otro tipo de expectativas. La gente sueña con la política y no sueña con hacer emprendimiento, con hacer una empresa real. Porque en Fundempresa, por ejemplo, lo que nos han enseñado es a catalogar, a nombrar las empresas, pero que son emprendimientos. Y una empresa es una organización exquisitamente estructurada, que tenga distintos niveles y diversidad de producción, que aproveche, digamos, una rama matriz. Tiene gente que hace interdisciplina y transdisciplina. No hemos llegado a eso. Hablamos de pequeñas, medianas empresas, de elementos que nos permiten darnos manija en la economía boliviana. ¿Sabes qué, muchacho? Vos eres bueno, sí, yo soy bueno. ¿Sabes qué? Por política te vamos a dar una condecoración, te podemos dar, qué sé yo, tal título, lo vamos a hacer en acto público. ¿Y qué es lo que está pasando? Nos perdemos en las trivialidades y no sabemos hacer economía, no sabemos gestionar los proyectos de desarrollo. ¿Qué es la política? El ejercicio del poder. ¿Y cómo ejerzo el poder si no tengo idea de lo que es el corto, el largo plazo? De lo que no tengo idea de lo que es un modelo de economía en función de las relaciones internacionales. Si no entiendo lo que es una doctrina de Estado. Algo que me parece interesante, Max, doctor, es, por ejemplo, en el tema chileno. ¿Qué dice la doctrina de Estado? ¿Por la razón o por la fuerza? Es clara la situación y nosotros demandamos, en vez de apelar a la diplomacia, en vez de buscar complementos de integración, pero tampoco tenemos capacidad y nos vamos a dar cuenta, porque la economía define la posibilidad de hacer integración. Pensemos en este aspecto. El mundo produce 74 billones de dólares aproximadamente y Bolivia produce 37.000 millones de dólares. Ni una gota en un océano de producción. Con eso les he dicho todo. Entonces, comparemos la economía chilena, la economía argentina con la boliviana. Somos capísimos para hablar de números relativos. La economía boliviana crece en términos porcentuales a mayor ritmo que la economía chilena, que la economía argentina. Pero cuando tenemos que hablar de cifras absolutas, no hemos diversificado la matriz productiva, no tenemos idea de lo que estamos haciendo, una balanza de pagos es deficitaria, y hablo históricamente y actualmente, cuando no sabemos gestionar los proyectos de desarrollo. Claro, porque el retorno de corto plazo, medido en el ingreso nacional o Producto Interno Bruto, o sea, no tiene retorno, no tiene capacidad de ahorro, no tiene capacidad de reinversión y de préstamo. Y eso es lo que no queremos entender. Alguna vez cuando escuchamos a Arce Catacora, a otras personas, les hemos criticado fuertemente. Como economistas, ellos deberían manejar la teoría económica, los modelos, los ciclos, las tendencias, lo que es un PIB potencial en relación a un PIB real, deflactado, pero que no lo entienden muchas veces, toman precios corrientes, agarran indicadores geométricos de tendencia geométrica exponencial que parecen maravillosos, pero la realidad es otra cosa. Por peso invertido o por dólar invertido, ¿cuál es el retorno? ¿Cuál es el excedente? Y no lo miden. Acá se hacen obras y en términos genéricos, primero soñando con hacer algo y ser compradores compulsivos. Y eso pasa históricamente en Bolivia, en las empresas, en las cooperativas. Entonces, los que son directivos, wow, oportunidad de generar riqueza. ¿Y cuál es la oportunidad? Armemos microempresas. Si nos damos cuenta qué ocurre en las alcaldías. Entonces, compremos mochilas, compremos material escolar, regalemos tal cosa. Entonces, compras. ¿Y dónde está el sustento del proyecto? ¿Cuál es el costo de oportunidad? ¿Cuál es el impacto en el corto plazo y en el largo plazo? Porque, ojo, todo lo que se invierte en el corto plazo tiene que reflejar efecto multiplicador en el largo plazo. Y eso tiene que ver con el análisis del multiplicador, sus efectos, los agentes económicos.
Entonces ahí está hasta el tema ambiental, las externalidades positivas y negativas. Pero ¿será que tenemos eso? Yo soy un viejo profesor en proyectos, me he especializado con gente del exterior y cuando hay que valorar una inversión, bastante dificultoso con la gente en función de su formación. René, bueno, aclarar primero de que en el tema de la diplomacia de los países, la diplomacia de los gobiernos populistas responde al gobierno, no siempre al país o al Estado. En el tema económico, René, tú sabes que las finanzas en Bolivia por lo menos están ahogando la economía real. Hay dos ítems que no se los ha tocado en esta coyuntura seguramente única en la historia de Bolivia de bonanza económica. Me refiero a educación y salud. Tú sabes que ambos son un derecho universal. ¿Tú crees que puede haber algún comportamiento futuro para volver a retomar estos ítems, porque son los que menos se han atendido, te reitero, en esta bonanza económica? En este momento seguramente ya no va a ser posible porque estamos apostando a las elecciones generales del próximo año 2019. Primero decir si esa famosa diplomacia de los pueblos, que conceptualmente no es mala, es que los pueblos, además de las relaciones que hay entre estados y sus gobernantes, deberíamos interrelacionarnos y de acuerdo a esta relación y sus necesidades, nuestros diplomáticos, que incluso en algún momento se pensó que no necesariamente tenían que ser de carrera, sino gente que conozca las necesidades nuestras y que vaya de embajador, de cónsul, para ver de qué forma los pueblos podemos hacer un intercambio social, económico, cultural, para unificar nuestros pueblos. Dicho de esa forma, es una maravilla. ¿Se acuerda con qué sueños empezó, por ejemplo, el proyecto de UNASUR? La posibilidad, si los europeos pudieron hacer su comunidad económica europea, pese a sus diferentes idiomas, guerras que tuvieron entre ellos durante siglos, lograron tener incluso su moneda única, el euro. Y los bolivianos, si hacíamos bajo esa diplomacia de los pueblos, esa unidad, incluso yo soñaba y era posible en esa unidad de los pueblos, oye, Chile y boliviano, ¿por qué vamos a pelear por el mar? Si somos economías complementarias, somos vecinos, oye, utilicen el mar. Y somos dueños del planeta. Y nos hacemos dueños del planeta. Tenemos cobre, minerales, más la tecnología que tiene Chile, más lo que tiene Bolivia, oye. Pero sucede, que aquí viene, creo que tú lo dijiste, de buena forma con educación, el cretinismo, que creo que tiene que ver con esto que tú preguntas, con la salud. Estos nuestros pueblos, desde tiempos remotos, no hemos sabido atender al recurso humano, a ese ser humano que viene a este mundo, que hay que atender desde el vientre materno, desde la madre. Hay que educarle para que sepa cuándo y cómo embarazarse. No puedes permitir el embarazo de jóvenes 13, 14 años, el embarazo adolescente. Y eso tiene que ver con políticas de Estado, de educación, de formación, de nutrición, de alimentación, tanto material, espiritual. ¿Qué le puedes pedir o qué puedes esperar de nuestro presidente Evo Morales que no sabe ni cómo se usa un condón? O que cree que la calvicie se debe a comer exceso de pollo o la preferencia sexual se debe también a algunas cosas que no sé quién le ha enseñado. Entonces, si me preguntan como médico que soy, ¿cómo está el tema de la educación? Pues a ese nivel está. Vean a nuestro presidente, las opiniones que lanza, el respeto total que tiene para con nuestros niños, para con nuestras mujeres, cuando cada vez que puede lanza un mal chiste grosero y se está burlando y está mostrando la precariedad de su formación. Entonces, este hombre de Estado ha generado, por supuesto, por debajo, un conjunto de políticas que han hecho retroceder. Pregunto a mis amigos como Alfredo y otros docentes, ¿cómo están estas generaciones de estos 12, 13 años de universitarios que has recibido?
Alfredo, ¿has visto mejoría en el nivel de comprensión, de asimilación de conocimientos de nuestra gente o es todo lo contrario? Bien, sería interesante reflexionar eso, perdón Max, te estamos quitando la conducción. Sí. Pero es indispensable entender que cuando uno es formador, cuando uno enseña, asume un desafío de formar y hacer un constructo del profesional para que sea competitivo. Para mí, si me dan un sujeto deficiente, lo voy compensando, lo voy formando, le enseño teoría, metodología y aplicación del conocimiento. Ese es mi desafío. Esa es la esencia del éxito que uno va teniendo en la cátedra. Cuando tenemos gerentes, cuando tenemos profesionales que se van al exterior, que ya tienen doctorado y a uno le agradecen, ahí está el reflejo. Por la manera como se va aplicando y se van generando los procesos didácticos, pedagógicos, el trato, el complemento, el subir la confianza, la autoestima, la identidad. Pero no todos hacen eso. Entonces, no hago una crítica destructiva, pero este es un desafío. Y cuando revisamos el perfil de los profesionales que manejan nuestro país, es evidente que existe un déficit. Claro, me pongo a pensar en el chileno Sebastián Piñera. Es un doctor en economía graduado en Harvard, con notas altísimas. Claro, hay diferencia para generar el diseño, la construcción, la conducción, el aprovechamiento de las relaciones internacionales, de la brisa favorable, como decía Bossier. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos que trabajar mucho. Y ahí cómo se aplica la teoría también, ¿no? Las lecturas. René, ¿tú crees que en el tema que te pregunté hay la posibilidad de revertir este desprecio a educación y salud? Me refiero al campo económico, a la inversión económica del gobierno. Max, es imposible. Lo malo no solamente es que esto que a veces lo decimos con crudeza, no tiene de ninguna forma el querer alegrarnos de la situación educacional en la que nos desenvolvemos, sino es la bronca contenida, la impotencia de uno darse cuenta que con los recursos económicos que hemos tenido durante este gobierno, las maravillas que podíamos haber hecho. Pero no hay un norte, no hay una doctrina que en definitiva es lo que marca hacia dónde vas a ir. Hemos tenido fuertes ingresos, nos decía este gobierno, y tú lo has remarcado varias veces, no solo hoy, sino en cada programa, se dice socialista, y el socialismo, de lo cual puedo hablar con cierta autoridad, lo que prioriza es la educación, la salud, el bienestar de la población. Entonces nos lanzan una ley rimbombante con un nombre incluso de nuestros indígenas, Avelino Siñani, Elizardo Pérez, y si tú revisas, y yo he tenido ocasión, no solo por curiosidad, sino obligado por lo que tú conoces, soy padre de niños, padre joven, entre comillas, pero eso me ha obligado y he visto cómo esa educación se ha ido a la formación del culto a la personalidad. Lean los libros de estudios sociales. Está la historia de Evo y sus maravillas, está la historia de nuestros ancestros. Cuando el mundo desarrollado te está enseñando otros idiomas, te está enseñando a conocer el mundo para interrelacionarte con ellos y mejorar tu sociedad, nosotros le estamos enseñando a conocer el pasado, que no está mal, hay que conocer tu pasado para planificar tu futuro, eso es verdad, pero tienes que saber priorizar. Y en definitiva, no se ha hecho nada por mejorar los recursos humanos que forman a nuestras generaciones, que son los maestros. Pregunto, ¿se ha generado una nueva política para seleccionar a los mejores hombres y mujeres para que sean maestros o siguen siendo los mismos que si no ingresan a la normal hacen huelga de hambre? ¿No ve? Entonces, este gobierno no ha hecho nada. Y si me pides de salud, tendrías que darme media hora, una hora, pero cortito. Hoy estamos en conflicto, hoy hay paro de médicos para, parecería, oponerse al seguro universal de salud. Creo que está mal ese titular, porque todos los medios de comunicación y los propios dirigentes dicen vamos a hacer paro porque nos oponemos al seguro universal de salud. No, señores, no nos oponemos, no podemos oponernos a un seguro universal que necesita la población. Nos oponemos a la forma
demagógica que este gobierno quiere implementar la salud a través de la apropiación indebida de lo que han hecho nuestros trabajadores con el Seguro Social, con las cajas. Cuando vemos que el Viedma está atestado de pacientes desde las madrugadas, ¿cómo tú crees, Max, que puede implementarse un seguro universal? Cuando no generan mayores recursos, mayor presupuesto para la salud, cuando no hay recursos humanos nuevos, contratados. Tú sabes que el crecimiento natural, el crecimiento vegetativo, de cada vez nacen más niños, hay gente cada vez más ancianos que hay que atender, por lo tanto, ese médico que abastecía a ese grupo, hoy necesitas 2, cuando no 3 o 4 cirujanos, o 3 geriatras, o 5 geriatras, no. Un médico está haciendo el trabajo que deberían hacer 5 o 10 médicos. Alfredo, esa es la situación real. Alfredo, ¿cuál es tu lectura respecto? Porque es curioso lo que pasa en materia económica, en materia política, en esta parte del mundo. Concretamente me refiero a Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Argentina y Brasil. ¿Por qué estos gobiernos, entre comillas, socialistas de izquierda, populistas obviamente 100%, apuestan al despilfarro, al consumo, al gasto corriente y se olvidan de ítems tan importantes como salud y educación? Educación lo más importante. Tú sabes de que las potencias más grandes del mundo en su momento han apostado a la economía del conocimiento, a la formación de sus habitantes. Ahí tienes el caso de Corea del Sur. El PIB de Corea del Sur, el 75% es por la economía del conocimiento. Ellos no exportan petróleo, gas, absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa con este comportamiento de estos gobiernos con tinte socialista, estos gobiernos populistas que no hacen una lectura cabal en materia económica respecto a lo que sucede en sus países y los convierten en países miserables? Obviamente con la élite gobernante plutocrática en esos países. Es importante entender, un pensamiento miserable no va a generar alto rendimiento. La formación exquisita genera alto rendimiento. Hay que ver los costos que asocian la inversión en el recurso humano en función, digamos, de ciertas expectativas de desarrollo económico. Vamos a pensar en el populismo. El populismo es un modelo popular de mucha gente que cuenta con reticencias históricas de formación que desafían los modelos de desarrollo económico que para ellos han fracasado. Y es verdad, el capitalismo genera mucha inequidad, desigualdad, ahí están los índices de Gini en distintos momentos de tiempo. Entonces unos cuantos se apropian del trabajo ajeno, que me parece interesante. Y alguna vez decía esto, y no se vayan a asustar, los políticos son unos HDPs, decía. Pero, ojo, no, hijos del pueblo, y pensaban que estaba virtiendo una mala palabra. Pero ¿qué es el pueblo en la concepción primitiva? Un espacio cerrado, con pensamiento muy cerrado también en un momento específico, que no se va abriendo rápidamente. Entonces sus líderes no van a ser comparables a los líderes de otros sectores. Entonces hacen la camarilla como en el fútbol, entonces hacen lo que les viene en gana y así no se puede generar desarrollo. Y hoy peor, cuando el modelo consumista del capitalismo ha generado el cambio climático, por ejemplo. Entonces ahí tenemos grandes mutaciones en el proceso productivo porque la Tierra se ha desplazado en su eje de rotación, porque las estaciones que conocíamos ya no son esas estaciones, hay cualquier cambio en un momento que menos esperamos. Entonces se ha mutado el proceso productivo y necesitamos gente formada para encaminar todo ello. Acá viene lo interesante cuando el doctor Jaldín hablaba de la salud. En Bolivia la improvisación y corrupción históricas no han permitido definir un modelo de salud, nutrición y educación para la producción, que sea la base que nos permita expandir la economía y, por supuesto, liquidar la pobreza, la inequidad. Pero ¿cuántos son los personajes en nuestro medio que están dispuestos a hacer eso? La derecha, la izquierda, el medio, los centro derecha, centro izquierda. O sea, han tenido cretinos y tienen cretinos en pensamiento para evolucionar la economía. Y la evolución de la economía no se da en el corto plazo, es de largo plazo y amerita una doctrina de Estado
¿Qué nos une a los bolivianos? Es la pregunta del millón. ¿En función de qué perspectiva de largo plazo nos movemos para gestionar el desarrollo con sustentabilidad, con respeto al recurso humano? Porque el recurso humano es fundamental. Nos vamos a dar cuenta que hemos ido involucionando. Cuando uno conduce movilidad y está acostumbrado a conducir en el exterior, respeta al peatón. Pero acá tocan la bocina, quieren atropellar al peatón que se ha equivocado al cruzar la calle. Entonces, tienen actitudes criminales. Ellos deberían estar en la cárcel, pero o le ponemos una cárcel a todo Bolivia, tal vez, quién sabe, ¿no es cierto? Porque hay una pésima formación, educación, conocimiento. Por eso les hablaba, todo el rato queremos colocar estampitas, graditos, medallitas, pero a gente que no merece. ¿Cómo podemos tener alto rendimiento si no tenemos los conceptos claros? En los países evolucionados, Max, para no tocar Bolivia, para que no piensen que esta es una agresión por ser crítico constructivo, en los países desarrollados nos fijaremos en los medalleros olímpicos, en los campeonatos mundiales, en la producción y la productividad y en el nivel de formación y la inversión que hay en salud, en deporte, en educación. Y nos vamos a dar cuenta que estamos lejísimos de avanzar en todo ello. Entonces, ¿qué va a pasar los próximos años? Podemos tener otro presidente que va a bajar por la bronca al actual presidente, pero ¿cuándo tenemos una política de Estado? ¿Cuándo tenemos institucionalidad? Es la pregunta. ¿Cuándo dejamos de lado el resentimiento? ¿Cuándo aplicamos la tolerancia y el respeto? ¿Qué significa el respeto? Valorar lo positivo del sujeto, que sea por más, si quieren, despreciado, descalificado, porque el respeto es una relación de correspondencia, de valoración de lo positivo para poder crecer, para poder expandir la economía, la comunidad, para salir del HDP, ¿no es cierto? Para generar procesos equilibrados, con sustentabilidad. Acá no sabemos ni tirar la basura, no, mejor dicho, podemos decir, sabemos tirar la basura a la calle, desde la movilidad. Sabemos ser alternativos, dicen, ¿no? Alterados y nativos, discúlpenme. Entonces, todo el rato la gente quiere pelear. Si nos damos cuenta en el resumen de noticias que tenemos en distintos medios de comunicación, se enojan o quieren ganar la delantera metiendo la trompa del auto, se enojan por una tarifa, el taxista mata al usuario, o sea, ¿dónde estamos? Parece Animal Planet, discúlpenme. Entonces tenemos que trabajar cultura, no subcultura. Hay que salir de la subcultura. Es bueno el tema histórico, me parece interesante, en lo positivo y en lo negativo. ¿Quiénes eran los incas? Imperialistas, era un imperio que sometía a otros, que abusaba a otros, que se juntó con la cultura, entre comillas, chimú, una cultura, entre comillas, pervertida. Y creo que hemos aprendido y se está reflejando todo eso en el siglo XXI. Tenemos estupros, tenemos malas prácticas, hay una pelea franca para destrozar las familias. Ojo, la familia es el núcleo del desarrollo en una sociedad. ¿Y qué estamos provocando? Divorcios. Entonces, divorcios, fracturación de la familia. ¿Y cómo podemos hacer economía, competitividad? Si la familia es un agente económico que incide en el multiplicador del ingreso nacional. Entonces nos hemos convertido en un mercado persa, ¿no? Estamos haciendo doble, triple, más esfuerzo para hacer economía porque la gente es desordenada hasta sexualmente hablando. René, la misma pregunta te la hago porque creo que el país, Cochabamba, necesita respuestas concretas respecto a este tema. ¿A qué atribuyes estos comportamientos de estos gobiernos populistas, socialistas, de asalto a las arcas de sus estados? Te doy ejemplos. Brasil, hechos de corrupción, Dilma Rousseff defenestrada del poder. Ignacio Lula da Silva, hechos de corrupción, en la cárcel. Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, acorralada con procesos por corrupción. Nicaragua, una monarquía, un, entre comillas, socialista, Daniel Ortega, presidente, vicepresidenta su esposa, el que maneja la economía de Nicaragua, su hijo. En Venezuela,
del extinto dictador Hugo Chávez, su hija multimillonaria, la mujer más millonaria seguramente del planeta. 4.5 billones de dólares tiene como patrimonio, mucho más que Rockefeller. Rockefeller solamente tenía 3.5. En Bolivia tenemos nuestros mandatarios con comodidades, con lujos, aviones, helicópteros, 20 carros blindados, creo, grupos de seguridad, etc. Y cuando gobiernos neoliberales, como por ejemplo el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada del Goni, él se transportaba al exterior en avión alquilado. Él alquilaba su propio avión al Estado. ¿A qué atribuyes estos comportamientos que no termina de comprender la población en general? Yo creo que tiene que ver con la ascensión al poder por esa fuerte corriente que envolvió esta parte de nuestra América, producto de la acumulación de la lucha sostenida durante décadas. ¿Cuánta gente hemos tenido y hemos conocido que han dado hasta la vida por un cambio social? En el caso nuestro, nunca debemos olvidar a un Marcelo Quiroga Santa Cruz, gente que el 71 intentaron incluso militares llamados progresistas que quisieron el cambio social, la Central Obrera Boliviana, esos compañeros del MIR asesinados que tenían sueños. Habíamos tenido incluso intentos de hacer a través de la lucha revolucionaria guerrillas. Lo mismo sucedió en Argentina y toda esta parte del mundo, y imagino que esa acumulación tenía en algún momento, por esos ciclos que tiene la historia, en algún momento darle oportunidad a estas corrientes, y eso es lo que ha pasado, creo yo, pero con tan mala suerte que los que asumieron ese momento, con algunas excepciones, por ejemplo, no podemos poner en el mismo saco a un José Mujica del Uruguay, un ex guerrillero, preso 27 años, presidio que creo le permitió reflexionar y adecuarse al nuevo mundo, cosa que le faltó a estos otros. Como no conocieron ni presidio, ni fueron luchadores sociales, ¿qué me puedes pedir de un Cristina Kirchner o del esposo que sean verdaderos revolucionarios y que hagan las cosas bien si nunca conocieron? ¿No? O Evo Morales, que en algún momento quien les habla, les rogó, le insinuó para abrazar las ideas del desarrollo y del cambio social, ¿acaso despreciaba? Y de hecho se peleó con Alejo Vélez, que era candidato de la Izquierda Unida, ¿se acuerdan? Y Evo Morales dijo, no, yo no soy de ese pensamiento de izquierda, los campesinos no somos comunistas y por lo tanto no voten por Alejo Vélez, voten por otra opción. Inventó el voto cruzado. Y mira, ese hombre llega a ser presidente y se declara socialista, marxista, leninista, antiimperialista, sin saber ni con qué se come eso. Entonces, para el poco tiempo que nos queda, decir que creo que está en la escasa formación, la poca convicción y además para yapa de todo ello se han rodeado de gente que no tiene estas convicciones. Y finalmente decir que si bien el mundo en los años 60, 70 soñaba con estos cambios sociales como el buen cristiano, de que tengamos sociedades igualitarias, de ayudarnos entre todos y que todos somos iguales, el mundo nos había demostrado que no es tan simple y tan sencillo. La China comunista comprendió temprano, se abrió y abrazó las ideas liberales y le ha ido muy bien. Un modelo mixto. Un modelo mixto de mantener medidas sociales y se está comiendo al mundo. Lo mismo, la propia Cuba, de la que tanto defenestran, si recibió a Barack Obama, se ha paseado en La Habana, hay una ley de inversiones para inversiones extranjeras y los nuestros, cuando Cuba está regresando del socialismo duro hacia el capitalismo de forma muy lenta, tal vez para nuestro gusto, Evo Morales proponiéndonos ir a conocer aquello que ha demostrado que no es viable. Y así podías hablar del cambio en la Europa. El mundo socialista ha desaparecido y lo que hay que hacer es eso, un modelo mixto. Hay pues ideas nobles. ¿Quién puede hacer salud y educación de buena forma, sino un socialista? ¿Quién te puede generar un buen desarrollo económico de inversiones, sino un buen liberal? Vale, pues, han demostrado al mundo que los liberales, los neoliberales, habían sabido generar riqueza, pero no habían sabido atender la salud, la educación, el deporte, la seguridad social.
como este gobierno que es de ultraderecha. ¿Quién sabe? Los que tienen sensibilidad social. ¿Se puede mezclar estas dos doctrinas? Se puede, pues. Antes decíamos que no, pero gente buena, con conocimiento y con capacidad de entrega a su población, lo puede hacer. Por lo tanto, yo creo que a estas alturas, estos 13 años de jaujas, lo hemos perdido, Max, y eso no se puede recuperar, lastimosamente. ¿Qué se puede hacer? Que el próximo gobierno que venga tendrá que enfrentar esa crisis económica y en esas condiciones de que se han acabado los años de bonanza, tendrá que hacer los esfuerzos necesarios para reformular nuestra educación, atender la salud hasta donde se pueda, pero para eso tenemos que saber elegir un gobierno que tenga esas sensibilidades, ese conocimiento y esa valentía de saber reconocer la situación y de saber enfrentar la nueva realidad que nos espera. Para concluir, Alfredo, dos puntualizaciones quisiera. Primero, el gobierno del presidente Morales ha hecho buenas inversiones en Bolivia. Esto te lo pregunto por lo siguiente, por el conocimiento que tienes, por la experiencia que tienes, porque nunca en la historia de Bolivia hemos tenido tantos recursos económicos. Ningún presidente en Bolivia ha manejado más de 200.000 millones de dólares durante su gestión. Y el segundo elemento, creo que es importante también reiterar, y creo que a partir del 2019 no va a ser tan atractivo. ¿Tú crees que es importante ir a la toma del poder, sean estos de la derecha, del imperio, sean del sector progresista o no? ¿Va a ser atractivo gobernar este país después del 2019 con un antecedente de que a partir de 2019 empezamos a pagar la deuda externa? Bueno, es importante para emitir un juicio de valor conocer los proyectos, hacer la valoración sobre lo que han ejecutado. Cuando uno ve una balanza de pagos, nos damos cuenta si es deficitaria, cuál es el retorno de corto plazo. Pero hay que ver muchas cosas más, las externalidades positivas, negativas. ¿Qué le quiero decir, estimado televidente, Max, doctor Jaldín? Que la gestión de proyectos vincula asociación con la masa monetaria. La masa monetaria es la sangre de la economía. Y la sangre de la economía, en este caso, tiene que estar bien administrada, como la sangre en el cuerpo, para que el sujeto tenga longevidad. Podemos aplicar la mecánica, el fenómeno electromagnético, y nos vamos a dar cuenta de que es importante sincronizar en la mecánica. Entonces, sincronizar significa tolerancia entre los agentes económicos, roles definidos, complementos, trabajo en equipo, triangulación, pero además de aumentar otros actores que están en el exterior, mediante la diplomacia y relaciones concretas de economía para expandir la economía. Entonces, si algunos tienen esa percepción de que eso ha funcionado, como dicen los españoles, vale, pero no emito prejuicio. No me agradan los políticos y siempre lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no han desarrollado el pensamiento económico, salvo algunas personas. Pero en general existen grandes reticencias en el manejo de la economía. Se puede hacer un modelo mixto, totalmente de acuerdo, pero el político tiene que aprender a no ser dogmático, a no ser extremista, tiene que trabajar con los técnicos. Y si el político no está formado, yo no me animaría a ser un presidente de Bolivia. ¿Por qué le digo? La gente es muy complicada, ¿sí? No se hace institucionalidad. Muchos conflictos sociales. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos acción comunicativa. Comentaba este aspecto con mi distinguida esposa Ivonne Gutiérrez. Entonces, ¿cómo podemos prevenir los conflictos sociales? Hablábamos de ese tema. Primero, acción comunicativa. Para planificar el desarrollo, una palabra fuerte. Para consensuar objetivos de corto, mediano y largo plazo. ¿Se hace eso, Max? Bueno, entonces no se hace. Bueno, yo quiero acordarme lo de Pepe Mujica, siempre hablamos de él, Pepe Mujica, respecto a ese fuerte tirón de orejas que le echaste a los políticos. Pepe Mujica decía, la política no es una profesión, el que quiere hacer política tiene que vivir como la mayoría, no como la minoría. Parece
frases célebres, por lo menos, de Pepe Mujica. René, quiero agradecer, como siempre, todavía tu gentileza. No, agradecerte unos segundos para felicitar a nuestra población por este fin de año y el nuevo año que se aproxima. Va a ser duro, difícil, pero en medio de ello debemos convocarnos a la unidad de los bolivianos. Y por supuesto, más a ti también felicitarte y agradecerte por el espacio que nos has brindado a lo largo de este año. Hago esta felicitación un poco anticipada como amigos, y a los amigos decirle que tengo algunos compromisos que cumplir y seguramente me perderé hasta los 6, 7 de enero, hasta el próximo año. Lo mismo, Alfredo, para ti, para tu familia, tus nenas. Un gran abrazo, los deseos de salud y bienestar y éxitos, pero también de lucha conjunta por un mejor bienestar para nuestra sociedad. Muchas gracias y un abrazo para todos ustedes. Alfredo, como siempre, yo agradecerte. Creo que es importante también la academia, la orientación en materia económica y materia política hacia la población en general. Muchas gracias. Gracias a ti, Max, y bendiciones para todas las familias cochabambinas, bolivianas, porque en esencia hay que pensar positivamente. Para avanzar, pensamiento positivo, respeto, valoración de esos aspectos positivos. Muchas gracias, Max. Buenos días. Amigos televidentes, soy Max Torrico, como siempre agradecido por su gentileza y atención. Buenos días, permiso. Muy pronto, lo que tanto estabas esperando. Macrozonas. Cochabamba avanza al futuro. Contrata la fibra óptica de Comteco y vuela. 50 megas de velocidad. Comteco, conectado siempre. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT. Cochabamba, mi llacta.